Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, me confirman para poder empezar, ¿sí? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes con cada uno de ustedes. Bueno, hoy en nuestra última clase de este curso desarrollado básicamente en procedimiento administrativo disciplinario. Sí, entonces el día de ayer hemos hablado sobre las actuaciones previas y preliminares que se van a dar dentro de la actuación del procedimiento administrativo disciplinario. Sí, básicamente hemos hablado sobre la fase instructiva en las actuaciones disciplinarias. Muy bien, un minutito por... Muy bien, entonces, ¿qué se entiende por instrucción? Recordemos, ayer que decíamos que era la instrucción, ¿qué significaba instruir? ¿Sí? ¿Qué significaba instruir? ¿Recuerdan o no? ¿Qué era instruir? ¿Recuerdan qué era instruir, amigos? ¿Qué era instruir, recuerdan? A ver, por ahí sí recuerdan. ¿Qué implicaban los actos de instrucción? Instruir significaba realizar actuación, sí, probatoria. Sí, actuación probatoria. Era realizar actuación probatoria, investigar, indagar, llegar al fondo del asunto para poder pronunciarnos en relación a ciertas actuaciones administrativas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el procedimiento administrativo disciplinario tiene dos etapas. Una etapa instructora o instructiva y una etapa sancionadora. Decíamos incluso que antes de la instrucción había una etapa preliminar, una etapa previa, una etapa en la cual se podían determinar ciertos elementos, ¿sí? O ciertas actuaciones para proteger el interés del administrado. A esa etapa eh, previa, preliminar, llamábamos etapa preliminar o de precalificación, en la cual el principal actor de esa etapa previa, preliminar, era el secretario técnico. Sí, hasta ahí creo que estamos bien, ¿no? Muy bien. Ahora, hay un punto que debemos de considerar antes de hablar, ¿no? De los procedimientos administrativos disciplinarios. Y es la famosa prescripción. Profe, ¿qué significa prescribir? Profe, ¿qué significa prescribir? ¿Sí? ¿Qué significa prescribir? Hablemos un poco de la prescripción. La prescripción es una figura jurídica, ¿sí? Que básicamente eh, eh, que básicamente implica algo interesante. Implica una actuación de derecho administrativo, el cual extingue la acción, ¿sí? Que
dota a la administración pública para poder sancionar. Es decir, mediante la prescripción voy a extinguir tanto el derecho, o sea, la responsabilidad, o sea, eso quiere decir que mi responsabilidad desaparece, por lo menos para la figura del PAD, y también el derecho que tiene la administración pública para sancionarme. En otras palabras, no toda la vida te puede sancionar la administración pública. ¿Sí? Entonces, eso es importante para considerar este punto en el procedimiento administrativo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en este procedimiento? Hay algo importante acá, que la prescripción, ¿sí? Que la prescripción administrativa implica que el accionante, en este caso la administración pública, ya no va a poder sancionar al administrador de manera sencilla. Entonces, eso es un presupuesto que debemos de recordar. Otro. Debemos de señalar, ¿sí? Que la actuación, ¿sí? Que la actuación administrativa implica la pérdida de cualquier acción lata, ¿sí? En contra del administrado. Es más, ¿esto en qué se justifica? ¿En qué se justifica esto? En que el procedimiento administrativo disciplinario, ¿sí? Tiene varios componentes. Primero, que no se puede perseguir a un administrado, en este caso, a un disciplinado, durante toda la vida. ¿Sí? O sea, no se puede accionar. Entonces, la ley del procedimiento administrativo disciplinario ha archivado o ha determinado ciertas reglas, ¿sí? Para poder, y cierto plazo para que la administración pública sancione. Fuera de ese plazo, la administración pública ya no puede sancionar. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuáles son esos plazos? El PAT establece 3 prescripciones y esto ha generado cierta confusión. ¿Sí? Ha generado cierta confusión dentro de la actuación administrativa disciplinaria. ¿Sí? Primero, el plazo desde, ¿sí? El plazo desde el inicio, ¿sí? El plazo que establece desde la comisión de la falta. Señores, el 30 de diciembre del 2022, ¿sí?
el 30, o digamos, el 20 de diciembre del 2022, cometí la falta, por ejemplo, o sea, un servidor cometió la falta, por ejemplo, de decoro en la administración pública, es decir, se agarró a golpes con un administrado en la oficina. 20 de diciembre. Pregunta, ¿cuándo va a prescribir por este primer presupuesto de prescripción? A ver, sería, lo vamos a poner acá la fecha. 30 de diciembre del 2022. Cometió la falta. 30 de diciembre del 2022 cometió la falta. Muy bien, ¿cuándo prescribiría? A ver, ¿qué es lo que puedo anotar acá? Para poner nuestro ejemplo. Listo. 30 de, lo con blanco. 30 de 30 de diciembre del 2022. ¿Cuándo prescribiría? ¿Cuándo prescribiría, amigos? A ver, de acuerdo a ese plazo. A ver, comentarios. ¿Nadie? Eso quiere decir que prescribiría. ¿Cuánto? Está fácil. 30 de diciembre del 2023, 24, 25. Eso quiere decir que si yo cometí el hecho, no, 30 de diciembre del 2025. 3 años, señores. 3 años. Entonces, si yo en ese plazo no me enteré, digamos, no me enteré, entonces no podemos sancionar al administrado. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Estamos bien hasta aquí? Listo. Siguiente ejemplo. El siguiente plazo de prescripción. Sí me dejo entender cuando hablamos de prescripción, ¿no? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿O alguna pregunta? El siguiente plazo es de 1 año después de que se cometió el hecho. En otras palabras, yo tengo hasta 1 año, ¿sí? Para iniciar el procedimiento. Es decir, digamos que llega un informe de control. Señor, hay posibles actos, ¿sí? Sí, hay posibles actos o hay posibles hechos en los cuales
estimados amigos, se tiene conocimiento. Por ejemplo, llega un informe, si llega un informe, eh, llega un informe en el cual, de Contraloría, en el cual dice que ciertos funcionarios han llevado mal un procedimiento de selección. Entonces, desde el momento que este informe de la Contraloría General de la República entra diciendo que se ha llevado un incorrecto procedimiento de selección, tiene que accionar el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Sí? Entonces, eso es el caso que vamos y desde que toma, o sea, desde que ingresa la mesa de partes o lo recibe el secretario técnico, ¿sí? O lo tiene el jefe de recursos humanos, tienes un plazo para iniciar. ¿Qué pasa si no inicio? ¿Qué pasa si no lo inicias? También prescribe. ¿Sí? Esa es la regla. ¿Está bien? Listo. Entonces, eso quiere decir, si el 30 de diciembre del 2022, digamos, ingresó a la mesa de partes o tomó de conocimiento el eh, jefe de recursos humanos de este posible hecho, ¿no? Que involucra responsabilidad de ciertos funcionarios, eso quiere decir que tiene hasta el 30 de diciembre del 2023 para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Sí? Bajo responsabilidad, dice incluso la ley. ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. ¿Seguimos? Y por último, existe un plazo, ¿sí? Existe un plazo en el cual, en el cual, desde que se emitió la resolución de inicio de PAT, es decir, desde que se inicia la instrucción del procedimiento, también tiene un año para que concluya el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Sí? Ahora, en caso de ex servidores, justo hemos visto ayer el tema de ex servidores, ¿sí? En el caso de ex servidores, el plazo desde el conocimiento del hecho tiene 2 años. Muy bien, acá hay algo interesante. Pero vamos a poner un supuesto. ¿Qué pasa si está a punto de prescribir el hecho y nosotros nos enteramos el 28 de diciembre y el 29 de diciembre, o sea, 29 de diciembre del 2025, se saca la resolución de inicio de pacto? Resolución de inicio de pacto. Pregunta, ¿eso quiere decir que si el 30, o sea, miren, en el ejemplo anterior,
tenemos el 30 de diciembre del 2025 y está a punto de prescribir, pero iniciamos el PAT un día antes, el 29 de diciembre. Eso quiere decir que el 30 de diciembre prescribirá, ¿sí o no? ¿O existirá un nuevo plazo de un año más? ¿Sí me dejo entender? Desde el inicio tienes un año para que puedas culminar. En este caso, tendríamos un año más. ¿Sí o no? ¿Tendríamos un año más o no? Después de haber iniciado el procedimiento, un año para que pueda culminar. Excelente. Gracias, doctor. Y eso dice el precedente de observación obligatoria 01 del 2016. ¿Sí? Entonces, el 01 del 2016 da esa figura. ¿Sí? Muy bien. Preguntas, comentarios hasta aquí, consultas. ¿Sí? Entonces, ese sería un poco hablar de la prescripción. ¿Sí? Listo. Muy bien. Y hemos hablado de la instrucción. ¿Sí? Ayer justo hemos hablado de estos requisitos del acto de inicio del procedimiento administrativo disciplinario dentro del procedimiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vayamos viendo algunas cosas. Vayamos analizando algunas cosas. Ayer sacamos, ¿no? Y decimos que cuando se inicia la resolución del inicio de PAT, tiene que tener ciertas características. ¿Qué características va a tener? Tiene que identificarse al servidor civil, tiene que determinarse la imputación de la falta, es decir, la descripción de los hechos de manera objetiva. Decíamos que tenemos que ser bastante concretos y explícitos en ese tema. O sea, no podemos inventarnos cosas. Otro es que el procedimiento, ¿sí?, disciplinario va a tener una circunstancia bastante interesante, puesto que se tiene que determinar las normas jurídicas vulneradas. Oye, sí, ¿qué artículo estás vulnerando? ¿Sí? Listo. Otro, se tiene que establecer el plazo para presentar los descargos, que por lo general son 5 días. Pregunta, ¿podría ser mayor a 5 días, sí o no? O sea, tú podrías concederle un plazo de 10 días, de 15, de 20, de un mes, ¿sí o no? O obligatoriamente son 5 días. La ley dice, ¿qué dice la ley? Mínimo de 5 días. Entonces, ¿el plazo podría ser mayor, sí o no? Siempre y cuando lo soliciten. No, no, pero de oficio, ¿podrías darle un plazo mayor o no? Por De la oficio, complejidad del caso, de por ejemplo, oficio por no. una pública. No, sí, lo podrías dar, doctor. Porque la norma dice no menos de 5 días. Eso quiere decir que le puedes dar plazos mayores. ¿Sí? A veces yo creo que en ese tipo de procedimientos, uno de los errores cuando desarrollamos PAT, y esto me ha pasado, es tener una postura un tanto draconiana. O sea, perseguir y como sea hay que sancionarlo. Y a veces te terminan cobrando factura eso en la apelación. Y eso es una estrategia procesal. Entonces, no siempre o sea, hay que ser racionales. ¿Sí? Un principio de razonabilidad
Es un principio que de manera objetiva se puede aplicar a esta causa. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Me dejó entender? Listo. Ahí creo que están haciendo preguntas. Esto debe ser de acuerdo a la petición. Como te digo, Hilda, yo soy de la postura de que tenemos que ser ciertamente a veces racionales, ¿ah? No, o sea, por ejemplo, un tema No, pero complejo. ¿en qué se basa lo racional que usted menciona? Porque Por ahí ejemplo, dice, la estructura dice exactamente qué es lo que debes de hacer. No, el, no el- se trata de racionalidad ni irracionalidad. Ahí dice, ¿cómo se llama? Tiene 5 días para que presente su descargo. se le Y concede no menos de 5 días. si es que el administrador, o en este caso el que ha cometido la infracción, solicita ampliación, se le puede conceder, no hay ningún problema. Mira, yo te comento un caso que tuve en el Ministerio de Educación, si mal no me equivoco, en el cual era un tema muy complejo porque era contratación pública y sujetos a tema de acuerdo marco. Y se habían comprado como mil cosas. Entonces, y la Contraloría estuvo imputando un informe que duró un año, que hizo la Contraloría, ¿sí? Un año para poder determinar, ¿no? La responsabilidad. O sea, de un caso concreto, ¿ah? Entonces, la pregunta era, 5 días de verla para presentar descargos de cada procedimiento, de casi 1000 procedimientos, que supuestamente fueron ilegales. ¿Era racional? Te pregunto. Ya, concédeme 5 días más, 10 días más. 10 días es racional para completar una defensa de, ¿cómo se llama? De compras mayores. O sea, en ese tipo de casos me estoy refiriendo. Y nosotros solicitamos la ampliación de plazos. Y sabes, la secretaría, el órgano instructor nos denegó, diciendo que como máximo era 10. Y sabes, al final terminamos ganando este caso porque hay infinidad de opiniones de Indecopi que habla sobre la razonabilidad de los plazos y que la postura, debe estar por ahí esa resolución, que la postura era que la razonabilidad tiene que ser de acuerdo al caso. Claro, señor, si hablo de un tema, pues de que te peleaste en la esquina o no sé, temas que no requieren una complejidad, 5 días es suficiente. Entonces, esto te lo cuento por mi propia experiencia. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Eh, listo. Dentro del plazo de los 5 días, como ustedes lo han dicho, son 5 días y es de carácter prorrogable. Muy bien. Y acá viene la pregunta. ¿Qué pasa si es que, creo que ayer incluso lo pregunté, ¿qué pasa si dentro de los 5 días que me concediste, ¿sí? De los 5 días que me concediste, no cumplo los 5 días y presento mis descargos en el día 10? ¿Sí? Mientras no se haya emitido el El informe, informe. el informe normal podría ser admitido. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque ayer decíamos, ¿no? No existe la preclusión de los procedimientos administrativos disciplinarios o del procedimiento administrativo en general dentro del sancionador. Es decir, incluso después que he presentado mis descargos, ¿sabes? Puedo presentar más medios de prueba, más alegatos, más alegaciones, y la observación de estos es obligatoria por parte de la administración pública, no es facultativa. O sea, no es que digas, ya como está fuera de plazo, ya no lo observo. No, 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 no. O sea, la obligación de la administración pública es observarla, ¿sí? Eso es la regla, estimados doctores. No sé si me dejo entender. No sé si estamos bien hasta aquí.
¿Alguna pregunta en relación a este punto? Y como lo ha dicho el doctor, eso quiere decir, ¿sí? Eso quiere decir que, ¿qué pasa si ayer hicimos la práctica, ¿no? De emitir el informe de instrucción, que ponía fin al procedimiento administrativo disciplinario? Pero ¿qué pasa, profe, si en ese desarrollo, de ese plazo que usted me concedió, o sea, digamos ya como el profesor Edison ha dicho, que puede ser mayor a 10 días, que puede ser mayor a 5 días, agarro y presento mis descargos en el día 10? ¿Sí? En el día 10. Entonces, el tema es el siguiente. El tema es el siguiente. Entonces, eso es ese descargo, ¿sí? Ese descargo que se puede presentar, que puede ser fuera de ese plazo, pero ¿qué pasa si en el día 6 emito mi informe de instrucción? Que fácilmente lo podrías hacer. Entonces, tu informe fuera de plazo no tendría validez, ¿sí? Probatoria. ¿Sí me dejo entender? ¿Estamos bien? No sé si hasta aquí estamos bien en relación a lo que estamos hablando. Entonces, la recomendación es que se cumplan los plazos. No es que porque existe el principio de informalismo, yo puedo obviar esto de cualquier forma. No, 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 el tema no va por ahí. El tema no es que tú puedes obviar, ya que tienes un principio que te protege. Es cierto, te protege, pero esto no es irrestricto. No es que, oye, porque lo presenté se tiene que observar. No, 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 tiene un límite. Tiene un límite. ¿Sí? Y el límite es que se emita el informe disciplinario. Muy bien. Entonces, a esa flexibilidad que tiene el procedimiento sancionador, vamos a llamar el principio de informalismo. Eso quiere decir que en cualquier momento, bajo los fundamentos administrativos, se pueden, ¿sí?, presentar eh, descargos. Se pueden presentar alegatos, se pueden presentar alegaciones, se pueden presentar medios de prueba. No es como en la vía judicial, ¿no? En la vía judicial tienes una oportunidad para presentar medios de prueba. No lo haces en ese momento, después ya no vas a tener oportunidad para hacerlo, salvo sean nuevas pruebas. En el disciplinario no. Y en cualquier sancionador no da esa regla. No existe esa regla. ¿Sí? Muy bien. Listo. Y además, otro fundamento, ¿sí?, es el principio de verdad material. ¿Qué es el principio de verdad material? La carga de la prueba lo tiene la administración pública. Eso quiere decir, ¿sí? Eso quiere decir que yo tengo que realizar todas las acciones, actuaciones administrativas, actuaciones probatorias para llegar al fondo del asunto. Entonces ayer justo hablábamos, ¿no? De qué podíamos hacer. Podía solicitar información a la entidad, podía solicitar información a terceros, podría solicitar información al mismo investigado, a los testigos, incluso podría ser hasta peritajes, ¿no? Por ejemplo, un tema que involucra bastante conocimiento y que requiere bastante pericia son, por ejemplo, los PAD que se dan o que nacen de contratación pública. Estos son PAD bastante complejos que por su propia naturaleza, necesitan de un especialista en contratación, ¿no? Porque valgan verdades, a veces el mismo secretario técnico no tiene la pericia para poder llevar ese tipo de PADs. ¿Sí? Al tener un tema de especialidad, ¿no?
un tema no diría de bastante especialidad, pero sí que requiere conocimientos específicos sobre contratación pública. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? La confianza del caso, estimados participantes. ¿Sí? ¿Preguntas, consultas? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? Listo. ¿Seguimos? ¿Estamos bien? Listo. ¿Estamos bien? ¿Sí me dejó entender? Listo. Uno de los derechos que va a gozar el servidor civil investigado es el derecho a la defensa. ¿Sí? Ahora, no entiendo bajo qué principio, bajo qué fundamento, algunos eh, actores, ¿sí? De PAT piden que se defienda obligatoriamente con un abogado. Es cierto que el tema del disciplinario tiene varios elementos objetivos, ¿no? Dentro de su actuación o dentro de la actividad administrativa de carácter jurídico. Claro, prescripción, defensa, derechos, razonabilidad, proporcionalidad y retroactividad, un montón de términos que pueden involucrar, ¿sí? Eh, actuaciones o actividades de derecho administrativo. Pero el tema es, ¿sí? El tema es que estas actuaciones de derecho administrativo tienen que tener un presupuesto de razonabilidad. Y dentro del procedimiento disciplinario no existe lo que se conoce como la defensa cautiva. Profe, ¿qué es la defensa cautiva? La defensa cautiva es ese principio que te dice que obligatoriamente quien tiene que ejercer tu defensa es un abogado. En el disciplinario no existe esa regla. Tú puedes hacer tu autodefensa. Tu amigo que es bachiller en derecho puede asumir tu defensa y no necesitas firma de abogado. Entonces, eso como una característica importante dentro de la estructura, ¿no? Del disciplinario. Ahora, hay algo interesante que les puedo recomendar, ¿sí? Hay algo interesante que les puedo recomendar. Si te inician un PAD, la entidad pública puede asumir los gastos de tu defensa. A ver, sí, o sea, sí, seguro. No sé si tu Silda es en pregunta o es
confirmando. A ver, o sea, la administración pública puede asumir los gastos, ¿sí? Dentro del procedimiento administrativo, ¿sí? Necesariamente. Ahora, esos gastos pueden ser asumidos por un abogado, perdón, pueden ser llevados por un abogado de tu libre elección, o que en su defecto, por acuerdo con la propia entidad, la entidad escoja uno para que ejerza tu defensa. Seguro muchos de ustedes me dirán, pues en mi entidad ni abogado tiene, me decían algunas entidades públicas que les decía para poder sacar los pagos o los honorarios del abogado por la caja de la entidad, ¿no? Y ahí luego uno se cierra, ¿no? El presupuesto. Entonces, acá hay un punto bastante interesante, ¿no? Que es importante señalar, ¿sí? Que el procedimiento administrativo disciplinario es un procedimiento que se realiza contra servidores civiles. Entonces, la administración pública puede contratar abogados para la defensa de los mismos. Ahora, si es que tú pierdes el procedimiento administrativo, en ese caso sí vas a devolver todos los gastos a la entidad. Ahora, no sé si es que alguna vez, y lo mismo pasa con procedimientos de carácter penal o de carácter civil cuando se trata de indemnizaciones que van contra servidores. ¿Sí? Corre la misma regla. Entonces, eso es importante para poder entender, ¿no? Cómo funciona el derecho de defensa de los servidores. No sé si tienen alguna pregunta por acá. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? Por favor, a ver, no me preocupen. El silencio a veces me preocupa un poco. ¿Me dejo entender hasta aquí? Hola. No, pollito. ¿Cuánto usted? Dios mío. Un ratito. Muy bien. Listo, gracias. Gracias Rebeca, gracias Katy, gracias Sandra. Eso es importante, ¿no? Eso es lo importante de enseñar. Sobre todo, se me entienda. Muy bien. Entonces, en la fase instructiva, ayer hemos hecho ya el informe, puede concluir o culmina con la emisión y notificación del informe en el que el órgano instructor se pronuncie. ¿Sí? Esa es la forma como puede concluir un procedimiento en primera parte, cómo termina la etapa de instrucción. Entonces, emito, ¿sí? El informe de instrucción, ayer hemos hablado de las características del informe de instrucción, y básicamente en ese informe de instrucción puedes tener tres opciones. Primero, la ratificación de la imputación inicial en todos sus términos, por tanto, se recomienda, ¿no? Es decir, presentó descargos, nos hemos dado cuenta que sus descargos son ambiguos, no son válidos, y en mérito eso, sancionado. ¿Sí? Entonces,
O, perdón, recomendamos sancionar. O puedes, por ejemplo, ratificarte parcialmente, ¿no? Del inicio de la instrucción y decir, oye, la decisión en mérito a los descargos que ha presentado este señor, existe un grado de razonabilidad solamente para cuestionar algunos puntos de el punto inicial y no todos. O tercero, puede recomendar que se absuelva y se archive. Algo interesante es que este informe de instrucción no es impugnable. Lo que pasa es que en la praxis muchos actores administrativos, ¿qué es lo que hacen? Quieren impugnar, ¿no? Diciendo que le causa una situación de afectación, pero el informe no sanciona, el informe no genera un estado cosa, el informe no le afecta en nada al administrado. O sea, solo lo que se impugna es la sanción. ¿Sí? Entonces, la etapa instructora termina con el informe del nuevo órgano instructor que ayer ya lo hemos estudiado. ¿Sí? Muy bien. Preguntas hasta aquí en relación a la etapa instructora. Creo que estamos bien, ¿no? Estamos en buen ángulo. Profesor, una consulta. Claro que sí. O sea, se debe notificar solo con el informe nomás, no con una resolución, No, solamente se concluye con el informe, no es una resolución. porque acá en la universidad están notificando con resolución. Eso sí, incomoda ya, pues. No es nada normal ya primero, como usted dice, solamente debe ser con ese informe. Mira, ve, la norma no precisa tal cosa. Ahora, por principio de informalismo, ¿podría ser una resolución que contenga el informe de instrucción? No habría problema tampoco, pero no lo veo necesario, ¿no? O sea resolución, sea informe, lo importante es el fondo, ¿no? Creo que ayer lo comentábamos. Entonces, no habría problema. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? Listo. ¿Sí? Listo. Muy bien, ahora pasamos a la fase sancionadora. Si les digo fase sancionadora, ¿cuál es la primera idea que se les viene? ¿Qué implica la fase sancionadora? A ver, para ustedes. A ver, ¿qué implica la fase sancionadora? ¿O qué entenderíamos por fase sancionadora? Es la etapa donde se va a determinar la sanción. Es decir, la fase instructiva o instructora tiene como finalidad recopilar y recolectar todos los medios de prueba, ¿sí? Para poder imputar una sanción o en su defecto, como dice la propia lámina, como dice la diapositiva anterior, o archivar dicha decisión. Es decir, no todas las actuaciones sancionadoras, no todos los procedimientos
que inician con una instrucción tienen que tener una sanción. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, no todos los procedimientos que implican, ¿sí?, inicio sancionador por ley tiene que terminar con una resolución de sanción. Por ejemplo, el órgano sancionador podría decidir, y esto es plenamente legal, archivar el procedimiento y no pasa nada. O sea, yo no sé por qué a veces los órganos sancionadores tienen miedo a archivar los procedimientos. Y alguna vez le escuché, ¿no? Un amigo o sea, habíamos analizado el caso, les comento esto, y, y veíamos que no existía responsabilidad, ¿no? Es más, era una imputación media absurda. Les comento un poco el caso, ¿ya? Y seguro esto es importante, la casuística, por ejemplo, en la aplicación del Código de Ética de la Función Pública. Porque muchas veces, lamentablemente, se ha imputado sanciones validando el Código de Ética o aplicando, no es más, no se debería aplicar el Código de Ética de la Función Pública para imputar responsabilidad. ¿Sí? Valiéndose del famoso cuento chino, ¿no? Del interés público, ¿no? De protección del interés público, se aplica sanciones severas que atentan no solamente con el derecho de trabajo de los servidores civiles, sino a veces basándose de presupuestos de carácter personal, ¿no? Porque si bien la aplicación del Código de Ética, más o menos, claro, tampoco está. No es que existe un criterio clarísimo, ¿no?, para aplicar el Código de Ética de la Función Pública. Pero algo que sí es cierto es que este tiene que tener un criterio. Pues si no tiene un criterio, no se podría aplicar. Entonces, básicamente, para poder aplicar el Código de Ética de la Función Pública, tiene que haber una afectación concreta, una afectación, o sea, sí, determinante del correcto funcionamiento de la administración pública, o en su defecto, tiene que existir elementos conducentes, ¿sí? Elementos conducentes que acrediten el beneficio propio o que afecten los principios, ¿no?, del funcionamiento de la administración pública. Y acá les cuento el caso como más o menos así. Habrá sido este caso en el 2019, estaba entrando a su apogeo, ¿no? Bueno, ya tenía varios años, pero de verdad no se le había dado el estudio que merecía, ¿no?, el Código de Ética de la Función Pública. ¿Y qué es lo que había pasado? En una entidad de la cual no quiero recordar su nombre, se había iniciado un procedimiento disciplinario contra una dama. ¿Sí? Que por cierto, la dama era muy guapa, ¿no? Era joven, tenía sus atributos femeninos, y la señorita, bueno, tenía la costumbre, y estamos en una sociedad, pues, ¿no?, en la cual que podemos vestirnos como mejor nos parezca, en la cual existe un presupuesto de libertad. Y bueno, la señorita tenía la costumbre de venir con ropa bastante escotada a la entidad pública. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la secretaria era una dama también, un poco ya de una colega, de edad un poco, bueno, no joven, sino adulta ya. Y la jefa de recursos humanos era también una dama, pero que tenía ciertos
bueno, conceptos de carácter religioso, ¿no? Que no tendría ningún problema, salvo que esto pueda atañar o pueda afectar temas que involucre el derecho de otros. Entonces, un día el titular de la entidad, el gerente, me llama y me dice, doctor, quiero hacerle una consulta, porque la secretaria técnica, ¿sí?, junto con la jefa de recursos humanos, quieren destituir a la señorita tal, aplicando el código de ética de la función pública, diciendo que se ha atentado contra el principio de respeto, y ese principio ni siquiera existe, existe el respeto a la ley, y quieren destituirla, diciéndose como fundamento base que la señorita tiene la mala costumbre de venir con ropa escotada. Pregunta, al análisis de ustedes, ¿es plausible de una sanción esa conducta realizada por la señorita que tiene la costumbre de venir con ropa escotada, sí o no? A ver, ¿les parece? ¿Es reprochable administrativamente? Para estudiar un poco el tema del código de ética de la función pública. Gaby me dice que no, Katy me dice que no, Hilda me dice que no. Alguien, ahora, tal vez la destitución no, pero otro tipo de sanción, una amonestación, por ejemplo, o una suspensión por algunos días. Y se basaban del principio del decoro, ¿no? Que la señorita no estaba siendo decorosa, ¿no? Ese informe debe estar por ahí entre mis archivos, ¿no? Doctor, una consulta. Vale, vale. En esa institución, no tienen uniforme, por ejemplo, en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, tienen un uniforme, ¿no? Claro, claro. Y el uniforme lo utilizan todo el personal administrativo. Entonces, ese uniforme tiene las características que corresponden, ¿no? Claro. En este caso, También tenía su reglamento, doctor. También tenía su reglamento. Pero lo que decía es que el uniforme debería ser falda negra, blusa blanca y saco negro. La señorita venía con una minifalda, venía con una minifalda, ¿sí? Utilizaba una blusa escotada y un saco negro. Sí cumplían los presupuestos que establecía el reglamento. Porque en ninguna parte decía del reglamento interno de la entidad, ¿sí? Del RIT, que tendría que tener, que debía ser 2 dedos debajo de la rodilla, o máximo como 2 dedos encima de la rodilla. Entonces, o sea, ya había un tema, ¿no? Entonces acá lo que se quería imputar, y por más que incluso diría, ¿no? Si quisiéramos sancionarla, la sanción máxima sería pues una amonestación, ¿no? Porque no te olvides que el reglamento interno del trabajo, como máximo, puede imputar sanciones, ¿sí? Relativos a amonestaciones. una llamada de atención podría ser, Claro, como máximo. indicándole que, o sea, pueda, ¿cómo se llama? Como se está trabajando en una institución pública, pueda venir, respetando ¿no? Pues los principios, qué sé yo, ¿no? Pero Lo que pasa es que le destituya, creo que es algo que no vendría el caso. claro. Entonces, ¿y por qué traigo este caso, no? Porque ya, está bien, yo debo entender, porque yo le decía, ¿sabes? Y justo llegó, ¿no? La secretaria del PAC y me decían, doctor, tenemos que sancionar a esa señorita que hace quedar mal a la institución. De verdad que hace quedar mal, les decía yo. Muy bien, hagamos una práctica, les decía. Vamos a trabajar, vamos a traer a 10 caballeros, ¿sí? Y les preguntamos si de verdad hace quedar mal a la institución. Y 10 caballeros traje, incluyendo a 2 gerentes, y me decían, no, doctor, más bien, la señorita hace quedar muy bien a la institución. Entonces, ¿qué hay acá? Hay un tema
relativo a la aplicación de este tipo, porque el hecho que vengas con falda, con minifalda, no afecta el correcto funcionamiento de la administración pública. Ahora, el presupuesto es moral, es inmoral, es relativo. Porque la señorita no venía desnuda, venía con una minifalda. Entonces, ¿es moral o es inmoral? O sea, lo que pasa es que los presupuestos, y con esto, ¿a dónde quería llegar para explicar ese tema? Es que los presupuestos éticos que nosotros podamos tener en relación a ciertos puntos, ¿sí? No pueden ser aplicables para el PAN. Claro, para las señoras era un tema antiético, ¿no? Pero era un tema antiético de carácter social, no de carácter administrativo. Para los gerentes, si hubiera sido otro jefe de recursos humanos, te aseguro que no hubiera sido problema alguno. Entonces ya es un tema, ¿sí? Que implica cierto, o sea, para mí, esto es un criterio, no afecta en nada al correcto funcionamiento de la administración pública, cómo puede ir vestida una persona. El tema del uniforme es otra cosa. O sea, no afecta, ¿no? O sea, no se beneficia en nada. Eh, Ahora, que haya un tema de desconducta o que exista un tema de responsabilidad de carácter social y todo eso, es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa que se debe de cuestionar dentro del procedimiento administrativo disciplinar. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Mira qué bonito ese pad, ¿no? Puede traer casuística de ese tipo, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, la conclusión, no puedo utilizar principios de carácter moral o ético personal o social para tratar de responsabilizar, ¿sí? Inconductas de carácter funcional. Esa sería la conclusión para la aplicación del código de ética de la función pública. O sea, lo que me puede parecer a mí inmoral, para otro grupo de personas, puede ser normal. Bien. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien, fase sancionadora. ¿Qué involucra la fase sancionadora? La fase sancionadora implica o inicia, ¿no? Dando a conocer, ¿sí? El informe o haciendo de conocer al informe de instrucción al órgano sancionador, el cual el órgano sancionador hace de conocimiento, ¿sí? Que se da, que ya estamos en la etapa sancionadora. ¿Para qué? Para que en el plazo, ¿sí? Para que en el plazo de en el plazo de 2 días de comunicado, ¿no? Y ya estamos en la etapa sancionadora y eso lo pones, ¿no? En el documento, solicite su informe oral. Y acá entra a tallar uno de los principios de la estructura moderna del garantismo administrativo, que es el principio de oralidad. ¿Y qué implica este principio de oralidad, estimados amigos? Si les digo oralidad, ¿qué les viene a su idea? Que hay que fundamentar de manera oral. Claro, que hay que utilizar los elementos del vocablo para poder ejercer mi defensa. Entonces, programado un día y una hora, ¿sí? Un día y una hora. A ver, allá.
Para el caso que he hablado, claro, en ese caso se absuelve, no y se archiva, dice. Listo. Entonces, en esta etapa, el órgano sancionador comunica al servidor o al ex servidor, ¿sí? En un plazo máximo de 2 días, que solicite su informe oral. Este informe oral se le concede dentro de los 10 días, ¿sí? Y señalado fecha y hora, el órgano sancionador se presenta, el secretario técnico lo acompaña y el investigado, ¿sí? El posible imputado, el posible sancionable, hace su defensa de manera oral. ¿Lo puede hacer un abogado? Sí, lo puede hacer un abogado. Entonces, lo puede representar su abogado en este tipo de actuaciones. Entonces, ese es un punto que no debemos olvidar cuando hablamos de procedimientos administrativos sancionadores. Entonces, este informe oral básicamente presentarás tus argumentos de defensa. O sea, diciendo por qué, señor, no me tienen que sancionar, o en su defecto, o sea, si sabes que hay un grado de responsabilidad, entonces, y ya no hay una justificación, por ejemplo, puedes cuestionar el tema de la razonabilidad, ¿no? Y buscar una nulidad por ahí, ¿no? O sea, diciendo, oye, señor, usted me quiere destituir porque he llegado tarde 5 veces al año o en 3 meses. O sea, ¿de verdad le parece racional la sanción que usted me está queriendo aplicar? Y haces un análisis, ¿no? Del costo-beneficio y de la posible afectación en caso de que se quiera imponer esa sanción. Entonces, Doctor, le comento, creo que esta fase del informe oral para mí es muy importante. claro, Muy, muy importante porque el, el posible sancionado puede ejercer su defensa, porque he visto en muchos informes, o sea, cuando presentan sus descargos, obviamente lo redacta un abogado, pero a veces no se hace entender bien respecto al tema que se está llevando. Entonces, hay cosas muy importantes que debería de haberlo mencionado, pero que no lo ha hecho en su descargo. Y al momento de oralizarlo, el futuro sancionado lo menciona, y hay cosas que son muy importantes que no se han tomado en cuenta y que se toman en cuenta, y eso atenúa la sanción. O también le podría tal vez de una suspensión podría tal vez darle solamente una amonestación escrita. efectivamente. ¿Por qué? Porque yo creo, y esto es una postura que yo comparto, no solamente yo, sino gran parte de la comunidad jurídica, que ve temas disciplinarios o temas sancionadores, es que más que ejercer así propiamente la defensa, porque ya tuviste la etapa instructiva, ya presentaste alegatos, el, el informe oral, aparte de ejercer tu derecho de defensa, te permite tener una postura aclaratoria. Eso es lo que a veces y muchas veces, porque el informe oral no es leer descargos, o sea, a veces los abogados eh, se basan, ¿no? Y diciendo, oye, ya pues lee tus descargos que es puesto en la primera instancia, y no. O sea, acá tú tienes que tener una postura de defensa, o sea, bastante objetiva para buscar cambiar el criterio. O sea, acá de qué me dicen, no, oye, que hubo, o sea, acá lo que tú tienes que explicar en el informe oral es por qué se tiene que aplicar. Ya está bien, yo reconozco mi sanción, reconozco que he cometido esa sanción, pero lo que cuestiono, ¿sí? El punto con el que no estoy de acuerdo es con la sanción que se me quiere imponer. ¿Sí? Entonces, hay un tema
de debida defensa, ¿sí? En temas de, sobre todo cuando hablamos de esta afectación y del informe oral, para poder no solamente ejercer tu derecho de defensa, sino para tratar de buscar cierto convencimiento, cierto cambio de criterio, y lo mejor que te podría pasar, por ejemplo, es que el órgano sancionador busque rectificar tu decisión, ¿sí? Busque rectificar su decisión. O, en el mejor de los casos, por ejemplo, tú el órgano sancionador, le puedes decir, sí, ha habido ciertas actuaciones probatorias que no se han realizado, por favor, a fin de que pueda tomar una decisión más objetiva, solicito que se realicen estas actuaciones probatorias. Y el órgano sancionador, a eso ya no es actuación probatoria, sino básicamente es una actuación que implica actuaciones complementarias. A eso la doctrina le ha llamado actuaciones de carácter complementario. ¿Sí? Entonces, porque alguna vez me comentaron, no me ha pasado a mí, un amigo me comentó que se dedica mucho al PAD, y me decía, ¿sabes, Alison? Porque si fuera a leer los, la defensa, porque si fuera a leer simplemente lo que te parece o lo que no te parece, entonces mejor le grabo al servidor civil y le mando la grabación pues al secretario, al sancionador, y con eso estoy cumpliendo la oralidad. Entonces, por ahí no tiene esa mística, ¿no? La etapa sancionadora. Listo, ¿preguntas? Muy bien. ¿Qué más? Ese informe oral tiene un principio de oralidad, es decir, yo me presento y eh, realizo mis descargos. A veces incluso en algunos procedimientos te dan un plazo para poder, ¿sí? Presentar descargos y actuaciones de carácter administrativo. Muy bien. Otro, derecho a la defensa. Es una forma de expresar el derecho a la defensa, la cual es opcional, ¿ah? O sea, por ahí puede decir, oye, yo no quiero realizar, pues ya me bastó con los descargos que he presentado. Es más, puedo presentar unos alegatos finales. Entonces, esos alegatos finales para mí son suficientes para poder ejercer mi derecho a la defensa. Una vez que hayas tenido el informe oral, puedes pronunciarte sobre, ¿sí?, la existencia o la inexistencia de responsabilidad. Ahora les pregunto algo que a veces me llama la atención. Oye, ¿qué pasa si es que para mí órgano sancionador, por ejemplo, soy el jefe de recursos humanos, no debe ser una sanción de suspensión, sino de destitución? Y ya estamos en etapa sancionadora. ¿Qué haces? ¿Lo destituyes o no? O sea, ¿podrías modificar la sanción, ponerla más grave? ¿Podrías agravar la sanción? ¿No puedo pensar en eso o no? Porque a veces pareciera que el procedimiento es lineal, ¿no?
Ah, ¿Podría, ¿qué ha pasado? podría poner una sanción más grave? Por Y ejemplo, siéntate allá porque allá hay señal, acá no hay señal. va por una sanción y puede salir destituido. Katy me dice que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí o no? No, no puede. De verdad no puede. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría solicitar que se reformule y podría declarar la nulidad para que se retrotraiga hasta la etapa de instrucción y modificar el órgano, incluso hasta la etapa de precalificación, pero nadie lo hace. Entonces, eso es un punto que no se debe olvidar. Pero en la práctica, sale con suspensión y termina suspendido, sale con destitución y termina destituido. O sea, de verdad, en mi práctica nunca he visto un caso que se le devuelva, ¿sí? Solamente lo conozco literalmente, que te devuelvan y que digan vuelve a empezar. Una consulta. ¿Sí? Pero después de esta etapa, ¿puedo impugnar todavía? Claro, ahora voy a hablar de eso. Claro, tienes derecho a impugnar. Listo. Se puede impugnar. Pero hay un tema bastante interesante. A ver, espera, voy a ir acá a ver hasta dónde tenemos. Ya, sí tenemos. A ver. Muy bien. Ahora voy a hablar de la impugnación, no se preocupe. ¿Cuál es el plazo para impugnar? ¿Cuál es el plazo para impugnar? 15 días. ¿Sí? Entonces, una vez que tú impones la sanción, te vas a pronunciar sobre la responsabilidad. Y si hay elementos, aplicas la sanción. Hemos dicho que no se puede aplicar, por ejemplo, yo puedo solicitar, el órgano instructor recomienda que se impongan una sanción de 30 días de suspensión y acá se discute. ¿Podría poner 100 días? Yo creo que no. Se ha hecho y servirlo ha consentido. Hay otros casos, ya va a depender del criterio de la sala, que se ha hecho y se ha bajado, se ha declarado nulo. He tenido los dos supuestos. En ahí, por ejemplo, la sala del Tribunal de Servicio Civil no se pone de acuerdo. ¿Qué criterio se debe usar? Listo. Seguimos. Algo importantísimo.
algo importantísimo. ¿Cuáles son los criterios para aplicar la sanción? Y este es un tema que se debate mucho, de verdad. ¿Sí? Primero, esto usted está en el artículo 87 de la Ley del Servicio Civil. Ahora, ¿cuáles son los criterios? La grave afectación del interés general o del bien jurídico protegido por el Estado. Y acá hay un primer problema. ¿Cómo determino el interés general? O el bien jurídico, o sea, cuando se puede ponderar, por ejemplo, señor, yo pierdo, ¿sí? Una laptop. ¿Es ponderable, cuantificable? Sí, claro, 4.000 soles. Listo, ahí está la orden de compra. Y lo que ha costado la laptop son 4.000 soles. Pero ¿qué pasa cuando esto no se puede cuantificar en dinero? Como por ejemplo, temas de hostigamiento sexual. ¿Cómo pondero o cómo determino la grave afectación del interés público en temas relativos al hostigamiento sexual? ¿Sí? ¿Me dejo entender por dónde va el análisis? O sea, yo como pondero algo que parecería que es muy subjetivo. Y que por cierto es subjetivo, ¿no? Eso no hay duda. O sea, ¿cómo lo pondero? Entonces nos encontramos ante una situación de análisis, ¿sí? Y de convicción, ¿no? Lo recomendable acá es que no utilicemos elementos subjetivos para tratar de imputar sanciones. ¿Sí? O sea, no es recomendable, no es bueno. O sea, tratar de utilizar un criterio subjetivo para aplicar sanciones de carácter objetivo. Entonces, si es ponderable pecuniariamente, el trabajo se hace más fácil. El problema es cuando no es ponderable pecuniariamente. Otro, ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento. Acá hay un tema, y esto es nuevo, porque la Ley del Procedimiento Administrativo General en su libro de sanciones no establece esta característica. Entonces, en la Ley del Servicio Civil se castiga, ¿no? Que hayas ocultado la falta. Pero es lógico, ¿no? El ladrón nunca va a decir yo he robado, ¿no? Entonces, pero es una causal para ponderar un tipo de responsabilidad. Entonces, aquel que dice, oye, o sea, si tú cometes un ilícito, no sé, pongamos algo que llegué en estado de ebriedad, ¿no? Un caso que a veces pasa. No le voy a contar, pues, ¿no? A mi amigo y jefe de recursos humanos, ese día he llegado en estado de ebriedad, ¿no? Sería ilógico, ¿no? Pero, o impedir su descubrimiento, ¿no? Entonces ese día me voy con un hals y evito, ¿no? Que me descubran que he venido en estado de ebriedad. O sea, es un poco ilógico ese presupuesto que establece el 87. Sin embargo, si es que puedes ponderarlo, sí, pues el hecho de no avisar, informar, algo así como lo establece pues Indecopi o su salud o el tribunal a ver, o lo establece, ¿cómo se llama? SUNAT o SUNAFIL, del ocultamiento de información, también se responsabiliza, o sea, es medio racional. Otro, el grado de jerarquía y especialidad del servidor civil, cosa que me parece racional. Esto sí me parece bien, porque no puedes sancionar igual, y esto cuando, por ejemplo, hay varios tipos de imputados, no puedes sancionar de la misma manera pues al gerente de la entidad, al administrador, que tiene 20 años de experiencia,
que al asistente que por una situación de desconocimiento cometió un error de carácter administrativo. ¿Cuántos años de experiencia tiene? 6 meses. Entonces, hay un punto que no se debe olvidar cuando hablemos de este tipo de procedimientos. Otro, no debemos olvidar, ¿sí?, que acá también se tiene que aplicar de manera eficiente, ¿sí?, de manera eficiente, el tema de las circunstancias en las que se comete. Yo creo que eso es un punto importantísimo, o sea, y creo que es el más importante para poder condicionar responsabilidad. Porque eso es un análisis de carácter subjetivo. Y el disciplinario, oye, hay que utilizar criterios subjetivos. O sea, no es que, oye, señor, perdiste una laptop. Muy bien, sancionable, pero ¿qué pasa si por falta de seguridad en la propia entidad se perdió? ¿Qué puede pasar? Que por cierto, ha pasado. Entonces, o sea, es justificable, ¿no? Entonces, acá, ¿en qué circunstancias, señores? Por ejemplo, hubo un tema de demora en cuanto a la contestación y esto generó que, por ejemplo, un grupo de personas invadan un terreno. Oye, pero lo que ha pasado es que el señor, ¿no?, que iba a hacer la inspección entró a un estado de enfermedad. Entonces hay ciertas situaciones vencibles, ¿no? O sea, que justifican, que pueden determinar, tal vez no exonerar de la responsabilidad, pero sí tal vez atenuarla. Sí, no sé si me dejo entender hasta aquí. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Me dejo entender? Listo, siguiente fundamento. La grave afectación del interés general. Elemento también que se debe de ponderar. No, las concurrencias de varias faltas. Si bien se puede hacer es un poco complejo hacer un análisis de lo que se conoce, ¿no?, como el concurso real de infracciones en este punto, pero sería bueno hacer un análisis objetivo cuando se cometen varias faltas, ¿no? Porque a veces, oye, no solamente hubo una omisión de funciones, sino que incluso había un tema de posibles actos de corrupción, o a veces la negligencia puede ser invocada. Yo recuerdo que una vez, ¿sí?, de manera irregular, porque era irregular, se otorgó ciertas licencias de posesión o certificados de posesión a un grupo de invasores, porque eran invasores, no había otro nombre, ¿no?, para estas personas. Pero lo que pasa es que literalmente, incluso se había grabado a que en este caso el alcalde había amenazado, ¿no?, a los funcionarios públicos que si no les otorgaba la licencia de funcionamiento a esos trabajadores, los iba a sacar del trabajo. Entonces, una situación que genera una responsabilidad de carácter vencible. ¿Sí? Muy bien. Otro, la reincidencia. Oye, en el procedimiento, ¿sí?, en el procedimiento administrativo disciplinario que hemos llevado en los últimos 5 años, este señor ha tenido algunos antecedentes y ya Servicio ha pronunciado incluso a que se puede solicitar los antecedentes del accionar del servidor civil en otras entidades municipales. Oye, acá hemos tenido un caso que este señor estaba cobrando cupos, ¿no? Cupos a ciertos empresarios para otorgar licencias o para tramitar sus pagos, ¿no? Uno de los casos más usuales. Oye, en su legajo de la entidad no tiene antecedentes, pero hace un año trabajó en tal entidad
y mira, y si hay casos o ha sido investigado o ha sido sancionado por el mismo caso. Entonces, eso es una circunstancia que puede ampliar la responsabilidad del mismo. ¿Sí? Siguiente, la continuidad de la comisión de la falta. No es lo mismo, ¿sí? O sea, de todas maneras es reprochable, siempre va a ser reprochable, por ejemplo, que se cobren coimas, pero no es lo mismo cobrar una coima una vez, ¿sí? Que hacerlo durante 5 años y que después en el quinto año recién se descubra la continuidad de la comisión. Y después el beneficio ilícitamente obtenido. Allá, si yo cobraba comisiones, ¿cuánto aproximadamente ganaba? Una vez tuvimos un caso que aproximadamente un servidor se había beneficiado casi con 50.000 soles. ¿Sí? En puro comisiones. No sé si tienen alguna pregunta en relación a los criterios para determinar la sanción. ¿Preguntas, consultas? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. Seguimos. ¿Está bien hasta acá? ¿Me dejo entender en relación a los criterios? ¿O alguna pregunta o alguna consulta que tengan? Listo. ¿Qué tipo de sanciones existe? Artículo 88. Solamente existen 4 sanciones: amonestación verbal o escrita, suspensión con un plazo máximo de 12 meses, destitución acompañado siempre de una sanción de inhabilitación. O sea, la inhabilitación solamente se activa cuando hay destitución. Entonces, es un principio que establece. Alguna vez me preguntaron, por ejemplo, las famosas sanciones de multas. Por ejemplo, a veces llegan tarde y se les descuenta. ¿Y a dónde va esa sanción? ¿Ah? ¿A dónde va ese pago? A los CAFAI, algunos me dicen, ¿no? Entonces, la multa, o sea, el descuento no es una sanción. Por lo menos, no para nuestro modelo administrativo. Entonces, ya dependerá, ¿no? De acuerdo a los criterios de aplicación de la sanción, cómo se determina la misma. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender?
Listo. Muy bien. Entonces, una vez que se ha dado el informe oral, puedes emitir la sanción y esa sanción se notifica al servidor. ¿Qué otras situaciones circunstanciales puede haber dentro del PAT? Por ejemplo, medidas cautelares. Las medidas cautelares, ¿qué buscan? Buscan, sobre todo, la protección del interés público o la no modificación o la no intervención o la no interrupción en el desarrollo de la investigación del procedimiento sancionador. Por ejemplo, se inicia un procedimiento disciplinario a un tesorero que ha hecho pagos indebidos. Muy bien. El hecho de que yo lo tenga al tesorero, por ejemplo, en ese puesto, lo siga teniendo en ese puesto, modificaría o podría afectar o no el correcto desarrollo del procedimiento sancionador o del procedimiento disciplinario. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí o no? ¿Podría afectar o no? Claro, es obvio, ¿no? Podría afectar el correcto desarrollo del procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Decido moverlo o separarlo de esas funciones. No porque no sea útil, sino porque podría interferir a la correcta investigación del procedimiento disciplinario. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Incluso he visto algunos casos en los cuales hasta se le puede separar temporalmente de la entidad. Obviamente, y gracias a Dios, no se le deja de remunerar, ¿no? Por ejemplo, en temas de hostigamiento sexual. He visto que a veces se retiraban, ¿no? Al posible violentador o a veces incluso a la víctima temporalmente hasta que concluya el procedimiento, ¿no? Entonces es plenamente válido esa actuación, ¿no? Listo. Entonces en relación a las medidas cautelares. Impugnación. Muy bien. La impugnación es un derecho, llamado derecho de acción, que nos permite cuestionar, ¿sí? Que nos permite cuestionar las decisiones que se dan en primera instancia. Lo bueno y para bien de los servidores civiles, existe un órgano que permite hacer una revisión, ¿sí? De manera imparcial con un tribunal en caso de suspensiones y destituciones. Entonces, ¿qué es el Tribunal del Servicio Civil? Entonces, el Tribunal del Servicio Civil tiene la capacidad de poder, ¿sí? De poder tener un criterio más imparcial, incluso a nivel jurídico, mejor, con mayor capacidad, porque no te olviden que en el Tribunal de Servicio Civil hay muy buenos abogados administrativistas que van a tener una actuación un punto más objetiva, ¿sí? Ante los ojos de la ley y ante el derecho administrativo para la aplicación de las sanciones. ¿Quieren que les comente algo? Hace unos meses leí el informe del Tribunal del Servicio Civil y lo interesante es que este informe del Tribunal del Servicio Civil
hacía de conocimiento que ha habido más casos que se han declarado nulo que casos sancionables en segunda instancia. Entonces, a modo de conclusión, los funcionarios, ¿sí?, o los servidores civiles no saben sancionar, no saben desarrollar procedimiento administrativo. Entonces, eso en relación a los medios impugnatorios. Bueno, acá hay algunos alcances de impugnación. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, con la confianza del caso. Una consulta. Si supongamos que le ha sancionado y realmente no corresponde pues esa sanción, entonces, pero ya al trabajador prácticamente ya fue incómodo, le ha causado daños y perjuicios ya. ¿Y qué hace el servidor frente a eso? Qué buena pregunta, y de verdad es una situación muy recurrente. Oye, ¿sabes? Me suspendieron. ¿Cuánto tiempo? 5 meses. He apelado y mi recurso de impugnación se ha demorado en regresar 3 meses. Eso quiere decir, y lo que pasa es que las sanciones, lamentablemente, la apelación de las sanciones de PAT no generan efectos suspensivos en relación a los servidores. O sea, por eso a mí uno de los regímenes más draconianos y que menos me gustan llevar son los PAT. ¿Por qué? Porque el PAT tiene esa naturaleza poco garantista. Oye, me sancionaron, muy bien, y si quiero hacer mi defensa, lo haré desde la comodidad de mi hogar, ¿sí?, pero sin recibir ni un sol. A diferencia de otros sancionadores que si te sancionan, oye, tú sigues trabajando, tú sigues realizando tus acciones porque se presume tu inocencia. ¿Y qué hago ante eso? Primero, si se declara nulo, no te van a devolver el dinero, para empezar. O sea, los 3 meses que no trabajaste, no te devuelven. Entonces, para recuperar eso, tengo que iniciar un proceso judicial. Es decir, siguen creándose situaciones de afectación al administrado. De verdad, cosa que me parece poco garantista. Estamos en el siglo, en el año 2024, pero siguen habiendo regímenes laborales, de verdad, que generan una suerte de afectación grave al servicio civil. ¿Sí? Entonces, eso como un punto importante que debemos de recordar. ¿Sí? Muy bien. Listo, entonces aquí vamos a cortar la parte expositiva de la clase del día de hoy, de nuestra última clase, para pasar, ¿sí?, a la parte práctica. ¿Sí? A la parte práctica.